Hola, ¿cómo están mis amados hermanos? En este día traigo una pequeña enseñanza de parte de Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a poner las cosas que vamos a hacer en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Sé tú tomando el control de lo que se haga, diga, Señor, que sea guiado por medio del Espíritu. Que seas tú tomando el control de las cosas, Señor. Que seas tú hablando por medio de mi boca, por medio del Espíritu Santo, Señor. Que seas formándome y ayudándome, Señor. Y aún dando palabra a las personas que vean este video, Señor, o que escuchen este audio, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, en amor, y vas edificando nuestras vidas día tras día, cambiándonos y dándonos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy traigo una palabra que espero que la reciban de parte de Dios. Es una palabra muy bonita. Está en el libro de Santiago, en el libro de Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí vemos puntos claves de qué Dios quiere para nuestras vidas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado encierra una doble bendición. Es doblemente bendito. En sí, la doble bendición recae sobre el varón que soporta la tentación, no sobre todos. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación, por la que haya recibido, por la que cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, no a todos. El problema aquí es que nosotros debemos ser bienaventurados, pero ¿cómo serlo? Esa es la clave. O sea, vamos a hacer un estudio paralelo de cómo ser bienaventurados. Uno de los que más hablan de bienaventuranzas es el Salmo 1:1. El Salmo 1:1 da una pauta de lo que nosotros debemos de hacer o quién es bienaventurado. El Salmo 1:1 habla que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Entonces, podemos deducir, podemos ver que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de malos, que quizás podemos poner como ejemplo a las personas que están recibiendo consejos, qué sé yo, de personas que hacen el mal, que roban, que hacen cosas malas. Entonces esos consejos no son recibidos, no deberían ser recibidos, porque esa persona no es bienaventurada. Y además su fin es camino de muerte. No solamente muerte física, quizás una muerte espiritual, que lo llena de cosas malas. También puede ser cuando una persona recibe algo de otra persona que le hace daño. Por decir, los drogadictos que ya tienen mucho tiempo drogándose, invitan a otros chicos a recibir esa droga. Entonces esas personas están dañando su vida y están llevándose a un camino de muerte. No son bienaventurados. Pero la palabra de Dios dice claramente que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Debemos de recibir el consejo de las personas que nos edifiquen en nuestras vidas, de las personas que prediquen esta preciosa palabra del Señor, de las personas que edifican nuestras vidas. Esos son personas que vamos a recibir una buena aventuranza vamos a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el consejo de personas que son guiadas por el Espíritu Santo, que mejoran nuestras vidas, pero no nos dañan. Pero si recibimos el consejo de malos, no vamos a recibir eso, vamos a recibir problemas, desilusiones, vamos a tener conflictos familiares, vamos a tener cosas que no están bien para nuestras vidas. Ni estuvo en camino de pecadores. En camino de pecadores. Podemos deducir que el pecado es el que mata al espíritu o daña a nuestra propia alma y a nuestro propio espíritu.
Por decir, hay tantos problemas en la vida, pero la solución no es quitársela. La solución no es hacerle daño a otras personas. La solución no es hacer o buscar dar lo que quizás no tenemos. Por decirlo, podremos decir que un pecado puede llevarse desde una pequeña mentira hasta un mínimo robo. Ya es pecado. Entonces, no debemos de andar en camino de pecadores. Debemos de cambiar nuestras vidas en Cristo Jesús por medio del arrepentimiento para ser bienaventurados y ir conociendo el consejo del Señor, que es las bienaventuranzas que nos da Él, que es una doble bendición para nuestras vidas. No solamente una bendición, una pequeña bendición, sino una doble bendición, porque vamos a saber administrar bien las cosas del reino y las cosas que Dios nos da a nuestras vidas. Y dice, en silla de escarnecedores no se ha sentado. Bueno, en las sillas de escarnecedores es como las cosas que hace el mundo, el daño que hacen, digamos, un ejemplo, podemos decir que una silla de un escarnecedor es una persona que obliga a otras personas a hacer lo que él quiere. Por decir, puede ser, por citar un ejemplo, ¿no? Puede ser un jefe de algo o un jefe de algo dañino. Por decir, hay jefes de lugares donde quizás se hace daño, eh, narcotraficantes que tienen poder sobre otros seres humanos y están ahí dominando a ciertas personas, pero mandan a hacer daño a otras personas. Entonces están haciendo lo que esa persona quiere y a hacer daño a otras personas ya viene un problema. Entonces ese problema va creciendo, creciente, no va a disminuir. Pero por medio del arrepentimiento todos podemos ser mejores personas. Por medio del arrepentimiento pleno en Cristo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo podemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas. Por eso no piensen que, no, yo trabajo para ciertas personas que hacen daño a otras y no puedo ser plenamente feliz o no puedo cambiar, porque ya eso me hace así. No, he visto muchos casos de personas que han estado en pandillas, en cosas de problemas de alto rango, como decir, de narcotraficantes y cosas, y han podido cambiar, porque Dios es fuerte y Dios es grande. Dios puede hacer milagros maravillosos en nuestras vidas. Y el mayor milagro es entender que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y cambió nuestra manera de ser. Bueno, vamos a ver otro versículo paralelo que habla de las bienaventuranzas. En el Salmo 32:1 dice así. Salmo 32:1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión podemos ponerla en el significado de que ha pecado, ¿ya? O ha tenido un problema, ha dado su brazo a torcer o ha hecho algo que está mal. Pero Dios, en su infinita misericordia, lo ha perdonado y ha cubierto su pecado. Por medio de Jesucristo, nosotros tenemos una puerta abierta, la cual es el arrepentimiento. Y podemos llegar a ese arrepentimiento pleno para poder ser perdonados verdaderamente. Claro, esto sí, nosotros tenemos un arrepentimiento pleno, porque recordando las Escrituras, Dios escudriña nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Él sabe los pensamientos aún antes de que nosotros cometamos o digamos algo. Entonces debemos de tener eso claro. Entonces tenemos que entrar con un corazón humilde y humillado delante de Él, y ahí el verdadero arrepentimiento. Es ahí el verdadero arrepentimiento. Confesando nuestros pecados, confesando las transgresiones que hayamos tenido o hayamos hecho. ¿Ya? Así podemos ser perdonados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no le culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque ha perdonado su pecado.
pero es una bienaventuranza. Ahora, en el tiempo de David, quizás no había, como decir, ese velo roto, o como decirles, ese sacrificio. En el tiempo de David se hacía un sacrificio para transgresión, para los pecados. Se hacía un sacrificio con pacto de sangre, por medio de algún animal, o alguna oveja, o algo que debería ser sacrificado para que sean perdonados sus pecados y encubierto su problema. Pero he aquí, ahora ya no es así. En estos tiempos, hace 2000 años atrás, murió Jesús en la cruz del Calvario para perdonarnos. El libro de Isaías dice que fue llevado como oveja al matadero. Entonces, esta oveja que fue llevada al matadero fue Jesús, el cual perdona nuestros pecados por medio de su sangre. Y aún resucita el tercer día para demostrarnos que Él es el Cristo, que Él era el que había de venir. Y nos sigue perdonando a muchas generaciones, sigue cambiando la vida de muchas generaciones. Pero hay mucha gente que a veces nos ponemos falsos dioses, o nos ponemos falsas esperanzas, que a veces decimos, no, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es... O sea, Dios es bueno, y es verdad, la Biblia lo dice, Dios es amor, es verdad, la Biblia lo dice. Pero nosotros debemos ser perdonados. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿cómo vamos a ser perdonados de algo? ¿Cómo vamos a hacer que ese sacrificio que fue perfecto sea para nuestras vidas? Entonces, la única manera es el arrepentimiento pleno en Cristo Jesús, que fue el Hijo de Dios, el cual murió por nosotros para que nosotros seamos salvos. Entonces, pasándonos a un siguiente versículo paralelo, en el 44, vamos a buscar Salmos 44, habla de otra bienaventuranza. 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Cristo Jesús su confianza. Podemos decirlo así, aunque no diga ahí, Cristo Jesús fue el que murió por nosotros. Entonces, por medio de Él, por medio de su sangre, podemos poner nuestra confianza en Él. En el Espíritu Santo de Dios podemos poner también nuestra confianza. En el Padre que creó, hizo la creación, también podemos poner nuestra confianza, porque los tres son uno. Entonces, podemos poner nuestra confianza en Dios plenamente para que seamos bienaventurados. Como lo dicen las Escrituras, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. No es fácil poner la confianza en Dios, porque hay muchas cosas que quizás no salgan a nuestra manera, salgan a la manera de Dios, pero todo va transformando nuestras vidas. Si nos ponemos en la plena voluntad del Señor, el Señor mismo nos va cambiando, nos va dando más, no nos va quitando. El diablo vino a matar, a robar y a destruir, y a dañar nuestras vidas. Pero Dios no vino a eso. Dios vino a perdonar, a cambiar, a darnos vida nueva y vida en abundancia. Entonces, ahí hay una bienaventuranza, la confianza plena en Dios. Dice también el 5. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Y no mira a los soberbios, a los que se sobresaltan, a los que tienen ese problema de quizás decir las cosas de una manera brusca, decir las cosas en una manera violenta. Los soberbios deben de ser cambiados también, deben de caminar en humildad. Vamos a hablar sobre eso, sobre caminar en humildad, sobre volvernos al Señor, en unos pasos que Jesucristo mismo hizo. Ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, poniendo la mentira es un pecado. Entonces, si una persona es mentirosa, hace daño a la otra persona porque no le dice la verdad. Mi mami tenía algo que decía siempre, que dime la verdad, que después no me duele dos veces. Si me dices una mentira, me duele dos veces. ¿Por qué le duele dos veces? Porque la mentira le duele y la verdad
también le duele. Entonces ya le duele 2 veces. Entonces una sola vez preferencia que digan la verdad. Me gasté o tuve un problema o ayúdame. Es la verdad, o sea, no esconder la verdad. Porque esconder la verdad lo único que nos va a llevar es a un problema mayor. Aparte de que tenemos que arrepentirnos porque ya hemos pecado. Entonces tenemos también en el versículo 41:1 del Salmos: bienaventurado es el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. El que piensa en el pobre, el que piensa en esa persona que necesita verdaderamente de Dios. El que está pensando en... Hay 2 tipos de pobreza. La pobreza que es la física, la pobreza que es el dinero, y también la pobreza espiritual. Hay muchas personas que dicen: Chuzo, no puedo ver los milagros del Señor. Pero quizás porque tiene una pobreza espiritual. No ha visto un milagro. No ha visto algo que trascienda. No ha visto quizás una sanidad, o no ha visto quizás su propio arrepentimiento. Por eso no ha visto el milagro. Y se puede llamar un pobre espiritual. Entonces, la necesidad espiritual es quizás más grande que la física. Porque si tenemos a Dios en nuestras vidas, así no tengamos nada, lo vamos a tener todo. Porque Dios provee al justo. Dios provee a la persona que necesita verdaderamente. Y quien confía en Dios no va a ser avergonzado. Entonces, ahí mismo lo dice: Jehová lo guardará y le dará vida. ¿Vida por quién? Por medio de Cristo Jesús. En estos tiempos, claro. En el tiempo cuando David lo hizo, quizás lo puso delante de Dios porque fue una revelación. Una revelación porque él era salmista y tenía, o sea, salmista porque hacía coros. Hacía coros dentro de la iglesia donde se reunían, en la iglesia o en el lugar donde estaban convocados. Hacía los coros. Entonces él tenía constantes revelaciones de parte de Dios, de cómo iba a ser las cosas. Hasta hizo revelaciones de Jesús mismo, o sea, de qué iba a pasar, o sea, revelaciones de qué iba a pasar en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la cruz más que todo. Muchas de estas revelaciones fueron por medio de la cruz. Entonces, Jehová le guardará la vida porque Dios mismo vino a morir por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Eso siempre tienen que recordar. Dios no vino a juzgar al mundo. Dios vino a perdonar al mundo. Pero ¿quién recibe el perdón si no es arrepentimiento? O sea, ¿quién puede recibir un perdón si no se arrepiente? Entonces, esos pequeños detalles son claves para la vida espiritual de una persona. El arrepentimiento es el que nos va a llevar a ser bienaventurados. Y ese es el primer paso que vamos a ver. Y no le entregará a sus enemigos. Será bienaventurado en la tierra. Será bendito en la tierra. Bueno, hasta ahí vamos viendo los versículos paralelos de la bienaventuranza. Muchas de estas cosas, el problema de las bienaventuranzas, por no cumplirlas, es a veces el deseo, la pasión, imaginar o pensar cosas que están mal y hacen daño a nuestras mentes. Los pensamientos son llevados a las conductas y las conductas a las emociones. Entonces las emociones y los pensamientos tienen que estar corregidos, pensando siempre en las cosas celestiales, más no en las terrenales. Las terrenales se acaban en cualquier momento. Por decir, el borracho que toma siempre, que toda la vida ha tomado, algún momento va a sufrir el hígado, porque no es normal que tú recibas tanto alcohol y no le hagas daño a tu propio cuerpo. Lo mismo el drogadicto. No es normal que tú recibas tanto droga que a la larga le haga daño a tus pulmones. No es normal que tengas un problema con las mujeres, un ejemplo, y a la larga no recibas una enfermedad venérea o hasta el mismo SIDA. Entonces todas estas cosas hacen daño y tienen fin de muerte. Más que muerte física, quizás la muerte espiritual es más peligrosa, porque ahí nos atamos al mundo y nos decimos: no, es que no podemos irnos del mundo porque el mundo nos hace bien, pero a la larga nos está matando.
Y lo que está haciendo el diablo es llevarse esas almas cautivas y dejando el sacrificio de Jesús en vano. Entonces no dejemos el sacrificio de Jesús en vano y entremos al arrepentimiento en Cristo Jesús. Dios está con lazos de amor y misericordia llamándonos siempre. No va a dejarnos en el tiempo de la angustia. No va a permitir que nosotros pasemos por ese tiempo, ni que dañemos nuestras vidas. Él nos va a dar el pleno perdón por medio de Cristo Jesús, por medio del arrepentimiento, y nos va a hacer cambiar nuestras vidas. Pero los pasos de ser bienaventurados son muy, muy hermosos, porque al fin y al cabo Jesucristo ya trató de darles a cada cual lo suyo. Las bienaventuranzas a todos les habló. En el capítulo de Mateo 5:3 habla sobre las bienaventuranzas, de cómo Jesús ha hablado sobre las bienaventuranzas. Vamos a buscar el capítulo. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Mateo 5:3. Y dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque ellos están iniciando una etapa nueva para comenzar a mejorar en Cristo Jesús. Pero esta etapa es una bienaventuranza para el Señor. Les da, no quizás es la pobreza espiritual de la que comencé a hablar, pero son bienaventurados porque quieren el cambio, por medio del arrepentimiento, claro. No puede haber un cambio si no hay arrepentimiento. Entonces, se arrepintió esta persona, comienza a caminar en humildad, comienza a ser quizás pobre, pero va a seguir mejorando en Cristo Jesús. Y ahí viene: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran quizás porque recuerdan las cosas que hacían en el mundo. Pero Dios, por medio del arrepentimiento en Cristo Jesús, los va a ir mejorando, los va a ir cambiando y les va dando más. Ya no van a ser pobres solamente, quizás en espíritu. Van a mejorar, van a ser grandes hombres de fe. Pero para esto necesitan el arrepentimiento. Después caminar en humildad. Después viene otro arrepentimiento, pero va a ser un arrepentimiento de cosas que quizás nosotros nos llevan como ataduras. Puede ser ataduras del corazón, puede ser ligaduras del corazón. Cada vez que un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, se ata a esa mujer. Entonces tiene que haber sanidad, tiene que haber cambio, tiene que haber otro tiempo de arrepentimiento en el cual va a revelarle al Señor las cosas que él quizás está haciendo mal. Pero esto poco a poco. Esto es como cuando nosotros comenzamos un camino de cambios. Si comenzamos un camino de cambios, no todo va a ir absolutamente bien, sino que vamos a ir mejorando. Por decir, si un político se arrepiente, un político que tiene mucho dinero se arrepiente. Entonces, si se arrepiente, va a recibir un poco de lo que Dios quiere para su vida. Si comienza a caminar en humildad, va a hacer muchas cosas para Dios. Y ahí va recién a ver las cosas que ha hecho mal. Por decir, si robó al país muchos millones de dólares, todo ese dinero que robó, se va a sentir mal, se va a arrepentir de nuevo de corazón. Va a tratar de que su transgresión sea cambiando, sea mejorando su vida. No se va a quedar ahí. Entonces, primero caminar en humildad, después el arrepentimiento. Arrepentimiento de nuevo porque va a seguir limpiando su vida. Ahí viene Mateo 5:5 que dice así: bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, la mansedumbre, los que no se airan, o los que no reciben, o los que no se ponen con corajes, con los que no pasan tiempos de ira, los que tratan de cambiar su vida.
en ese tipo de quizás porque le dijeron algo y se pone airado y quiere hacer daño. Entonces hay que ser manso y humilde de corazón. Y justamente son las dos palabras que conllevan a esto, ¿no? El arrepentimiento, la humildad, el arrepentimiento y la mansedumbre van de la mano, van cambiando al hombre. Pero ¿qué pasa aquí? Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El apetito espiritual le he llamado yo, porque ellos tienen hambre y sed de justicia, la justicia divina, la justicia que Dios hizo. Algo que nosotros tenemos como en la Biblia está escrito, que nosotros debemos ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros somos los justos que vamos a proclamar el Evangelio de la paz a todo el que quiera escucharlo, a todo el que quiera presto su oído a las cosas del Señor. Entonces ahí hay una bienaventuranza para nosotros y para los que escuchan y para los que ya comienzan a tener ese apetito espiritual por la justicia de Dios, que es la justicia la cual hizo en la cruz. Él fue justo en la cruz, murió por nuestros pecados y nos perdonó, nos cambia, nos da más de Él. Tener ese apetito espiritual es muy bueno porque vamos más búsqueda de Él y vamos cambiando nuestra vida, vamos teniendo mejoras en nuestra vida, no para mal, sino para bien. Debemos de construir nuestras vidas y hacerlas mejor, no destruirlas como el enemigo quiere. El enemigo solo vino a matar, a robar y a destruir todo lo que nosotros hagamos. Pero si estamos plenamente en la confianza en el Señor, nuestras vidas van a ser cambiadas y van a ser transformadas en Cristo Jesús. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo se lo puede transformar. Misericordias es como amor. Bienaventurados los que aman, porque ellos alcanzarán el amor. Entonces, el amor es algo que nosotros, como hombres que pecamos al inicio, Adán y Eva, no lo entendemos. O sea, no lo entendíamos. Poco a poco Dios se fue revelando en nuestras vidas, en cada situación, y fue dándonos más de su amor, de su misericordia, de las cosas que Él hace para que nosotros cambiemos. Porque no por nada mandó a su Hijo en la cruz. Fue por amor, por misericordia de nosotros. Y aún nos regresa porque tiene misericordia en las vidas que no se han salvado. Tiene misericordia de cada una de sus almas que quizás no han llegado al arrepentimiento. Y está esperando que ustedes se arrepientan para volver y llevarse todas las almas que más pueda salvar. Ya. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. De todas las cosas que vamos viendo, primero es caminar en humildad, el arrepentimiento, volverse a arrepentir de las cosas que quizás no conocíamos, que vamos conociendo en el camino, la mansedumbre, el apetito espiritual, la misericordia y la pureza de corazón. Van cambiando nuestras vidas cada vez más y más. Ya el Señor aquí va haciendo que nuestro corazón mismo ya no sea de piedra, sino que sea cambiado, un corazón de carne. Las escrituras hablan mucho sobre el corazón, pero algo que el corazón tiene es que quizás es engañoso y nos puede engañar. Pero si nos purificamos en Cristo Jesús, nos purificamos por medio de su Espíritu, nos purificamos por medio de su palabra, no hacemos caso quizás omiso a las cosas del Señor, Dios mismo nos va cambiando. Algo que va cambiando y nos va dando más de Él. Asimismo dice Mateo 5:9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, las personas que buscan la paz, las personas que buscan hacer paz con otras personas, no buscando por medio de ira. No, que el vecino me tiró la manguera del lado de acá y me hizo daño y comenzó la ira. No, bienaventurados los pacificadores. Me tiró la manguera,
llevémosle una torta, hagamos un cambio. No demos con ira lo que con ira se cosecha, con ira va a terminar mal, va a terminar en violencia. Pero si lo hacemos con mansedumbre, con la paz, vamos a dar algo a cambio de quizás que nos estén haciendo daño. Hay muchos casos que quizás no se entiendan bien, en el sentido de que uno puede ir por la calle y le quieren robar, pero en ese momento le puedes decir: Dios te bendiga, varón. ¿Qué problemas tiene? Quizás hasta esa persona cambie su actitud. ¿Por qué? Porque reconocen que los hijos de Dios no se pueden tocar. Entonces estás haciendo paz ahí. Pero si te roba igual, da igual. Porque quizás Jesucristo también lo dijo. Si te están robando, dale hasta la capa o la túnica. ¿Ya? No, no des mal por mal. No hagas daño. Entonces ahí hay paz. Cuando el vecino te hace daño, no busques hacerle daño al vecino. Busca darle paz. No sé, como dije, una torta. Cambiemos eso, la ira por la torta y digámosle: vecino, por favor, ha tomado una decisión que me está afectando y quisiera que cambie su decisión. Si se puede también. Entonces, si no, hay otro camino que es la oración. Por medio de la oración podemos cambiar vidas también. Podemos cambiar vidas no pidiendo lo que nosotros queremos en sí, sino pidiendo que esas personas sean arrepentidas, que se arrepientan de corazón y que cambien su manera de ser. Mateo 5:9 habla sobre Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay muchos casos en Haití y en otros países donde tú predicas un reino y creen que estás haciéndoles daño a cosas que ellos tienen como cultura. Entonces tú predicas de Dios y puedes ser perseguido. Es más, pueden ser hasta muertos por causa del Evangelio. Si mueren por causa del Evangelio, la palabra de Dios mismo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es, como decir, el último nivel espiritual, el nivel en el cual tú ya estás transformado en Cristo Jesús y buscas la justicia de Dios. A donde sea que vayas vas a predicar, donde sea que vayas vas a querer que toda la gente cambie, porque ya no quieres solamente lo que a ti te ha dado, sino dar de lo que Dios te ha dado. En el 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o los persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la Biblia, en toda la Biblia habla de profetas y hombres de Dios que por una u otra manera fueron perseguidos, fueron asesinados o quizás les hicieron daño, pero Dios los ha honrado, porque dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada uno de nosotros, cuando decimos Cristo viene, es una profecía que está en el Apocalipsis. Nosotros somos profetas de por sí, porque anunciamos que Cristo va a volver. Cristo va a volver por nosotros, por nuestras vidas. Cristo va a volver y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y en ese tiempo, la gente no va a saber lo que pasó, porque se va a desaparecer mucha gente. Se van a ir en un chasquido. Se van a ir, se van a desaparecer. Pero todas estas palabras estaban escritas en la Biblia. Estaban descritas ya. Y bienaventurados los que son perseguidos por causa del Evangelio, porque ellos van a ver la gloria de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Y gozaos y alegraos, porque su galardón es grande. Algo que me llama la atención es que en el mismo versículo de
de Santiago habla que nosotros no solamente debemos de ser eh, Santiago. En Santiago, por tanto, por esto, hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse o ponerse en ira. Porque la ira del hombre no es la justicia o la obra de la justicia de Dios. Entonces aquí está un punto clave. No debemos ser llevados a la ira, debemos llevarnos en el espíritu. Y llevarnos en el espíritu es la mansedumbre, es la humildad, es las cosas que Dios va cambiando en nuestras vidas. Y algo que dice en el 22 me llama mucho la atención y quisiera compartirles. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. No nos está engañando a nosotros, a los que predicamos, o quizás a los que profesan que va a venir Cristo. No, o quizás a los que están buscando más almas para el Señor. No nos está engañando a ellos. Están engañándose a ustedes mismos. Cuando ustedes reciben la palabra y no la hacen. Entonces, un punto clave es que nos arrepintamos de corazón y seamos hacedores de la palabra del Señor. No solamente oidores. No solamente que por aquí me entró por el oído y por acá me salió. No. Hay que ser oidores de la palabra y hacedores. Hacer la palabra. Hacer el bien. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor en ella, este es semejante al hombre que considera es un espejo su rostro natural. O sea, se refleja a sí mismo. No hace daño al resto. Solamente te haces daño a ti mismo. Entonces, en pocas palabras, hay que ser arrepentidos y convertidos. Así decía Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no queremos que nadie se quede, así que arrepiéntense de todo corazón, oigan la palabra de verdad y sean hacedores de la palabra del Señor. Porque sus vidas van a cambiar, no van a ser las mismas que ustedes o nosotros estemos siendo, sino que cuando comenzamos a ser hacedores de la palabra, nosotros vamos transformándonos en nuevas criaturas, en nuevos hombres y mujeres. Y vamos siendo hacedores de ella cuando proclamamos el Evangelio de la paz y damos las bienaventuranzas del Señor, porque es una doble bendición para nuestras vidas. No permitan que el diablo se les lleve la bendición y destruya sus vidas. Como les dije, la borrachera, al fin y al cabo, el hígado no va a aguantar. Las drogas, al fin y al cabo, el cuerpo no va a aguantar. Pero el espíritu, en cambio, nos fortalece, nos cambia. El pleno arrepentimiento nos va a llevar a una vida espiritual buena, pero siempre y cuando seamos hacedores de la palabra de verdad. Bueno, vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor. Espero que todos ustedes hayan recibido este pequeño mensaje y enseñanza de parte de Dios. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos da palabra, tú eres quien nos cambia nuestras vidas, tú eres quien nos ha dado todas esas bienaventuranzas, Padre, para cambiar nuestras vidas, para darnos más de ti, Espíritu Santo de Dios. Que sean las personas que han escuchado este audio, Señor, o que han escuchado este video, Padre, que sean cambiando sus vidas en Cristo Jesús. Y también, Señor, si quieren arrepentirse de todo corazón, que sean ellos mismos confesando sus pecados delante de ti, Señor, porque tú eres quien perdona por medio de Cristo Jesús. Señor amado, te pido que sean sus oraciones escuchadas y que sean cambiando sus vidas, Padre amado, porque ellos van a ser mejores seres humanos día tras día y hacedores de la palabra del Señor.
que sean cambiando sus vidas en Cristo Jesús. No permitas, Señor, que el diablo se lleve esta bendición, que sean todas las naciones benditas por medio de tu palabra, Señor, y por medio del Espíritu de Dios. Santo tú eres, Señor mi Dios. Y asimismo, Señor, a cada una de esas almas que se arrepientan de todo corazón, Padre, sé tú recibiéndolas y cambiándolas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.